Bien, a esta hora aquí en el estudio central de Cable Noticias estamos con Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de EPSA. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto de saludarlo. Bienvenido a nuestro informativo central. Hola, bienvenido Iván. Muchas gracias por esta invitación nuevamente a poder conversar sobre el puerto. Bueno, sí, justamente por eso lo hemos invitado. ¿A qué se va a dedicar, Carlos, el equipo profesional del puerto de San Antonio en el periodo de un año extra que va a tener para seguir con el estudio de impacto ambiental? Hay un año extra allí. ¿Qué va a hacer el equipo técnico? Así es, bueno, quizás partir haciendo un breve resumen de lo que el estado en el que hoy día va Puerto Exterior. Hasta hace un tiempo atrás tuvimos un proceso de difusión voluntaria, ¿cierto? En eso estábamos hace un año atrás. Después presentamos el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental. Fue declarado admisible, es decir, que cumplía con las formalidades para poder ser evaluado. Después tuvimos un proceso de participación ciudadana formal, reglado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Después tuvimos un tiempo para que se hicieran las observaciones, las recibimos, ¿cierto? Hemos conversado de ellas acá. Exactamente, sí. Y dentro de las observaciones, ¿cierto? Se nos hicieron algunas peticiones de estudios adicionales, de información. Por lo tanto, había que obligatoriamente pedir una prórroga, que es parte de un proceso normal que se puede hacer dentro de este tipo de estudios y de proyectos. Por lo tanto, se entrega esta prórroga por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y se aprueba que podamos seguir 14 meses más recopilando algunos antecedentes que se nos pidió. Creo que dimos el ejemplo aquí mismo en Canal 2, sí, exacto, de un monitoreo de aguas subterráneas para 4 estaciones contiguas. Por lo tanto, es un año de corrido. Y ese estudio se tiene que hacer a partir de ahora, por lo tanto se necesita un año adicional. Pero ahí quizás decirle a los sanantoninos, a la audiencia que nos ve, que esto es algo que se esperaba, o sea, es parte de las cosas que se puede hacer y tanto así como que mediante un oficio se nos autoriza que se realice. Por lo tanto, quiere decir que el proyecto sigue caminando y en este tiempo no solamente vamos a preocuparnos de los estudios, sino que también de venir a difundir, de contar, de recibir inquietudes y también de, como les decíamos antes, clasificar el tipo de inquietudes que hemos recibido. Hay varias de ellas que son muy similares o idénticas y responder. Por lo tanto, creemos, perdón, y con esto termino, de que el proyecto final se va a robustecer gracias a este proceso. Bien, estamos en una contienda política y justamente en medio del debate de las elecciones municipales, que tienen mucho que decir, sobre todo en San Antonio con este proyecto de Puerto Exterior. Se ha dicho hoy que el puerto está trabajando a un 60% de su capacidad, eso lo he escuchado yo un par de veces, y que no sería necesario construir el Puerto Exterior. ¿Es necesario o no este proyecto, Carlos? Mire, yo creo que hablar de porcentajes hoy día no es tan fácil. De partida estamos. ¿Quién podría haber dicho hace un año atrás que íbamos a vivir lo que vivimos durante todo 2020? Ajá, sí. ¿O quién podría haber dicho en 2019 lo que iba a pasar en 2020? ¿Cierto? Eso mismo ocurre respecto al comercio exterior. Pero para dar con un ejemplo que los vecinos lo van a tener mucho más tangible, yo recuerdo claramente como en el año 2010, cuando el terminal multioperado Espigón, era una infraestructura estatal multioperada, ¿cierto?, por distintos agentes privados, y esta infraestructura fue licitada para ser entregada a un terminal privado que fue Puerto Central, hoy día DP World San Antonio. Okay. Había muchas voces que decían que eso no era necesario, que bastaba con la capacidad de STI. Y yo les digo que hoy día, si no se hubiese hecho esa ampliación, si nosotros en San Antonio no contásemos con el terminal, pero no solamente, cuando uno dice con el terminal, no es que cambiaron de color las grúas y se acabó. Recuerden que no habían grúas. Exacto. En el Espigón. O sea, estaba solamente el Espigón, el muelle Costanera, el muelle más moderno de Chile, de 700 metros de frente de atraque útil, con grúas de última generación, que son las que dibujan el horizonte hoy día junto con las de CTI, no existirían si no se hubiese licitado. Y si no se hubiese licitado, hoy día San Antonio no transferiría vehículos, no recibiría naves de cruceros porque no tendría el espacio para hacerlo, y ese es el motivo por el cual se fueron de Valparaíso. Y tampoco podría movilizar los 600.000 contenedores que movilizó DP World San Antonio el año. Pero por sobre todas las cosas, y en esto yo creo que hay que ser muy enfático, y uno quizás echa de menos eso dentro de los últimos discursos que hemos escuchado últimamente, es hablarle a los portuarios sanantoninos, a sus familias. Estamos hablando de un sistema que moviliza solamente 4.000 empleos. Al interior del recinto portuario, 2.000 más 2.000 agentes de aduana, más otros 4.000, por lo tanto llegamos a 8.000 transportistas. Yo creo que la discusión tiene que ser íntegra y quizás esa es nuestra reflexión.
Nosotros como empresa portuaria de San Antonio, y por eso estamos hoy día, ¿cierto?, en el canal de San Antonio, disponibles para entregar información, y siempre lo estamos y vamos a seguir estándolo. Somos los representantes del Estado en San Antonio desde el punto de vista portuario. Perfecto. Por lo tanto, los discursos de campaña los podemos entender, pero por sobre todas las cosas a nosotros nos interesa ser capaces de que no veamos lo que va a pasar en una fracción de mes más. Nosotros estamos aquí para desarrollar proyectos de largo plazo, Una mirada a largo plazo, y para influir sobre la vida de los sanantoninos, pensando en que este lugar sea un lugar donde haya mejor calidad de vida y más fuentes de trabajo. ¿Cuáles son, Carlos, los proyectos de mejoramiento de los accesos a San Antonio que van justamente adosados a la construcción de este puerto exterior? Una de las mayores quejas respecto al puerto es la gran cantidad de camiones, por ejemplo, que circula por la ciudad. Mira, proyectos, Iván, hay varios. Algunos tienen que ver con tecnología y otros tienen que ver con infraestructura. Pero ambas vertientes apuntan hacia el mismo lugar. Hacer que la cantidad de vehículos que viene al puerto de San Antonio pueda estar la menor cantidad de tiempo en el puerto y tenga con mayor anticipación la información disponible para poder saber en qué momento exacto retirar su carga. Sin embargo, tenemos que ser realistas, y por eso es que aquí la solución de los temas no solamente pasa por la empresa portuaria de San Antonio o por sus concesionarios, sino también por quienes administran el territorio. Porque recordemos que en San Antonio hay una cantidad no despreciable de camiones que son propiedad de sanantoninos. Correcto. Y que realizan trabajos que tienen que ver con transporte de contenedores hacia distintos depósitos que están en la inmediación de San Antonio, y algunos también en el interior de San Antonio, ¿cierto?, en el radio urbano, en el casco urbano. La instalación de ellos no depende de la empresa portuaria de San Antonio, ni tampoco, y lamentablemente, la fiscalización de qué es lo que puedan hacer en la ciudad. Qué es lo que sí hace la empresa portuaria de San Antonio: pone a disposición de los transportistas distintas áreas explanadas, logísticas, para poder dejar el camión. Exacto. Pero es imposible que haya una explanada logística para hacerse cargo de la totalidad de los camiones de San Antonio. Ahí el llamado es, ¿cierto?, a la responsabilidad. Si uno tiene una actividad económica, tiene que hacerse cargo completamente del impacto que tiene, pero también hay que fiscalizar. Lo último que le quiero preguntar tiene que ver con algo que ronda en la mente de no la gran cantidad de personas de San Antonio, sino que en la mente de algunos, y tiene que ver con que usted cree que puede haber gente ajena a San Antonio que quiere ver que el puerto exterior se caiga para así beneficiar a otra zona del país, que esto se construya en otro lugar y no en San Antonio. Yo creo que hay que ver las cosas con un sentido de realismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos hablando del proyecto de infraestructura más importante que va a tener la región, de todas maneras, de aquí a muchos años más. Lo que nosotros tenemos hoy día como puerto, que permite que estas 8.000 personas y bastantes más puedan trabajar y llevar una vida en San Antonio, gracias a la actividad económica que tienen, es una infraestructura que se creó, el próximo año va a cumplir 110 años. Lo que nosotros estamos haciendo gracias a este proyecto, que ojo, es un proyecto, o sea, de que podría no hacerse aquí, por supuesto que sí. Okay. Yo creo que tú cubriste, como periodista, la inauguración de la planta Maersk en San Antonio, ¿cierto? Sí, claro. Y hoy día no es más que un mal recuerdo. Exacto. Nosotros estamos trabajando precisamente para evitar aquello, pero eso no quiere decir que el proyecto Puerto Exterior esté garantizado en San Antonio. Perfecto. Nosotros tenemos un buen proyecto, es un proyecto que tiene que conversar con el entorno, estamos convencidos de que va a ser así. Yo no sé si hay personas ajenas a San Antonio, y si no lo hay, lo que de verdad me preocupa es que haya gente en San Antonio que crea que la ciudad tiene que disociarse de la actividad portuaria, o que hay que responder primero a grupos de interés de determinadas cosas, y es lo que uno ha recogido en los debates, más no he escuchado a ningún candidato hablar de un trabajador portuario, o de un agente de aduana, o un trabajador de remolcador, o a un transportista. Normalmente la posición que se toma respecto a ellos es que tienen su ingreso garantizado, así que no nos interesa. Y la verdad es que aquí no hay nada garantizado. Iván, el año pasado, por ejemplo, en DP World San Antonio, en este mes que acaba de terminar, en febrero, se movilizó un 129% menos de vehículos que este año. ¿Qué es lo que significa, hablando en la práctica, que este mes de febrero hayan llegado 16.000 vehículos más en San Antonio?
quiere decir que hubo más trabajo para la gente que trabaja en ese tipo de faenas que hace un año atrás. Perfecto. Y nuestro objetivo es precisamente aquello. El puerto exterior, cuando esté a plena capacidad, va a sumar 2.000 puestos de trabajo adicionales, solamente pensando en trabajadores portuarios. Perfecto. Y durante su construcción va a ir entre 1.100, ojo, 1.100 trabajadores, hasta 2.300, dependiendo de la capacidad. Por lo tanto, yo creo que me gustaría, y vuelvo a ocupar la misma palabra, sentido de realismo. Nosotros queremos conversar y hemos estado siempre disponibles para hacerlo, y de repente llama la atención algunos discursos demasiado ajenos a la realidad de la gente que vive en San Antonio, como los trabajadores portuarios, como los agentes de aduana, que tienen algo que decir, que están preocupados y que observan que sus autoridades le están hablando a un grupo de personas y ni siquiera los están tomando en cuenta. Sí, sin duda es un tema que va a dar para muchos, seguramente lo vamos a seguir invitando porque este es un tema para largo, Por supuesto Carlos, que el sí. proyecto es un proyecto de aquí al año 2040 y algo, así que hay mucho más que hablar y decir. Le agradezco sus minutos acá en nuestro informativo central. Nosotros les agradecemos que nos permitan, y quizás a riesgo de sonar un poco reiterativo, pero creemos que esto es demasiado importante y que no está garantizado y que San Antonio no lo tiene que perder. Conversemos, veamos cómo lo hacemos, pero no renunciemos a él. Gracias, Carlos. Buenas noches. Que tenga Gracias. una muy buena jornada. Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de Empresa Portuaria San Antonio, con nosotros aquí en nuestro informativo central. Hacemos una brevísima pausa y regresamos.